Elena González Cámara. Una vida entre guerras. 17 de julio de 1936. No nos hacía falta una televisión para que nos informaran del comienzo de la guerra civil. Los bombardeos y las alarmas eran suficientes. Las noticias en todos los periódicos y los rostros de miedo de nuestro alrededor ya nos avisaban. Me llamo Enriqueta. Nací el 8 de febrero de 1923 en Madrid, donde he vivido toda mi vida. Vivía con mis 5 hermanos, mi padre Francisco y mi madre Juana, en una humilde casa. Mi padre trabajaba día y noche para poder llevar comida a casa. Tuve la suerte de poder ir todos los días a nuestra escuela, con mis amigas y hermanas. Aprendí a leer, sumar y restar, pero no siempre fue así. La guerra me cambió la vida. Mi padre trabajaba en una fábrica de armas. Eso le salvó gran parte de la guerra, y no tuvo que intervenir en la zona militar. Mis hermanos y yo no nos podíamos quedar allí, en Madrid. En cualquier momento nos podía caer una bomba. Estábamos en una de las zonas menos seguras de España. Al poco de empezar la guerra, decidí irme yo sola con 2 de mis hermanos pequeños a Valencia. Había un autobús que llevaba a muchos niños lejos de Madrid. Allí la situación era más tranquila comparado con Madrid. Cada día, cada uno de mis hermanos fueron a casas diferentes. A mí me acogió una familia bastante agradable. Se comportó muy bien conmigo. En esos momentos tan difíciles me apoyaron. Intentaba hablar por cartas todas las semanas con mis padres, pero a veces no era posible. Todos los días deseaba que esto acabara. Echaba mucho de menos a mis amigos, familia y vida en general, por muy humilde que fuera. Aún así, la situación cambió a peor. Había transcurrido ya un año de guerra, cuando me dieron la noticia. Un camión había atropellado a uno de mis hermanos pequeños, que se llamaba Bernardo. Había venido conmigo a Valencia y yo me encargaba de él, al ser la mayor. Mis padres se negaron a seguir estando lejos de nosotros, después de lo sucedido, y nos volvimos a Madrid. La guerra continuaba. Nos protegíamos en el sótano de las bombas y de los tiros, ya que uno de ellos logró entrar al cuarto de mi hermana por la ventana, rebotando la bala contra el cabecero de la cama. Hubo suerte, pero podría haber ocurrido el contrario. Debíamos tener cuidado o jugábamos cada día con nuestras vidas. Nos alimentábamos de lo poco que teníamos. Después de 3 años de sufrimiento, el 1 de abril de 1939 acabó la guerra. La pobreza en la posguerra de España era inmensa. Cada familia disponía de una cartilla de racionamiento, donde se administraba la comida disponible que podíamos coger. En los pueblos se encontraban en mejor situación. Mi padre iba hasta alguno de ellos en bicicleta para traernos más comida, sacos de harina, naranjas. Teníamos que buscarnos la vida de cualquier forma. No solo había consecuencias económicas, el rencor y la envidia abundaban. Había personas del bando de Franco que mataban a sus propios vecinos o familiares cercanos, chivándose al bando contrario. No te podías fiar de nadie, no había piedad. La situación se iba calmando poco a poco. Yo ya no podía volver al colegio. Empecé a trabajar con tan solo 16 años, en una fábrica de somieres. Así podía ayudar económicamente a mi familia. Un día decidí salir a dar un paseo con mis amigas para despejarme. Salimos por 4 caminos. Allí estaban los vencedores soldados de Franco. Se acercaron a nosotras con chulería, pero entre ellos había uno muy astuto. Se llamaba Antonio. Él se había librado de la guerra con un justificante médico falso, según me contó después. Conseguí llamar la atención de aquel chico, pero de su amigo también. Finalmente, después de una pelea entre ellos, me decanté por Antonio. Antonio me enamoró con su elegancia, su cariño y su atención. Comenzamos un gran año de noviazgo, pero algo nos separó. Por desgracia nuestra, tuvo que marcharse a hacer la mili en Ceuta. Durante 3 años iba a estar mucho tiempo lejos de él, y sin vernos ni llamarnos, pero aún así nos esperamos. Él se marchó a Ceuta. Todas las semanas esperaba ansiosa la carta que me mandaba. Consiguió venir a verme alrededor de unas 3 veces, gracias a los permisos que le daban. Cuando me enteraba que venía, era una completa alegría. Me hacía olvidarme de todo lo que estábamos sufriendo, y así fue. Fueron esos 3 años, cartas, cartas y más cartas. Después de una larga espera, volvió, y tras otro año juntos nos casamos con ahorros y mucho trabajo. Nos alquilamos un piso en el Puente de Vallecas. Allí tuve a mis 3 hijos, Paz, Paco y Gloria. El dinero no nos sobraba, pero Antonio se esforzaba y trabajaba hasta la 1 de la noche. Yo intentaba que nos durase todo lo posible. Así, años y años. Y más tarde mi hija mayor Paz comenzó a trabajar. Nos ayudó bastante y nuestra situación fue mejorando poco a poco. Desgraciadamente, Antonio murió a los 55 años en un accidente de trabajo. Hoy en día, a mis 99 años, a punto de cumplir 100, puedo decir que no he tenido la mejor vida. Pero han sido muchos años sin mi marido, de soledad. Pero gracias a ello he aprendido a valorar todo y siempre he visto cómo todo al final ha ido a mejor.